Hola, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente. Hoy sábado, sábado santo, un día especial que nuestro calendario marca como feriado. Y al igual que en el calendario judío, después de la Pascua, como veíamos ayer, venía un día de reposo. Este era uno de los motivos por los cuales el Señor Jesucristo fue bajado de la cruz para poder ser sepultado, que es lo que pidió José de Arimatea y Nicodemo, pidiendo a Pilato el cuerpo del Señor y llevándolo al sepulcro que José de Arimatea tenía de su propiedad. Eh, los días de reposo eh, tienen involucrado el concepto de descanso, pero sobre todo la idea era que ya no eran días dedicados a procurar el sustento o a continuar con las actividades normales, eran días en que el pueblo de Israel, porque es algo que se pidió al pueblo de Israel, no a todas las personas, al pueblo de Israel, eh, el pueblo de Israel se detenía de sus funciones y comenzaba o se dedicaba a adorar al Señor. Sus pensamientos estaban en su Dios y en ese sentido era un descanso porque la actividad en ese tiempo era muy dura. Ahora, si nosotros pensamos en el sábado que venía después de la Pascua, cuando el Señor Jesús fue crucificado, rápidamente nos vamos a dar cuenta que fue un día, no un día de reposo cualquiera, sino que fue un día en el que la tristeza de los discípulos se profundizó, en que ellos seguramente se acordaban de lo que había pasado ayer, el viernes, cuando su maestro y su Señor había sido crucificado, lo habían perdido, las cosas no habían sido como ellos pensaban. Lo único que tenían en mente era poder ir mañana, el domingo, el primer día de la semana, a disponer su cuerpo para que dejarlo de forma definitiva en la sepultura. Ese era el tributo que pensaban darle al Señor, pero había desilusión, había tristeza, porque su Señor ya no estaba con ellos. Seguramente un día de pensar en por qué las cosas habían sido así, en qué vamos a hacer ahora, en que nuestro Señor murió, ya no tenemos nada que hacer. Nuestro líder no está con nosotros. ¿Saben? Puede que esa sea también la condición de más de alguno, pero yo les quiero decir que la mirada nuestra, la de los hombres, es tremendamente corta. No, no logra percibir en profundidad lo que Dios nos quiere decir. El Señor había anunciado que iba a ser crucificado, había anunciado que al tercer día iba a resucitar. Al viernes el primer día, el sábado el segundo día, todavía no se cumplía el plazo, pero ellos no habían entendido el plan de Dios y a nosotros eso también nos puede ocurrir mucho, que no entendemos lo que Dios quiere. Y en el mundo hay mucha desilusión en muchos aspectos. Puede que tú te hayas sentido así también. También ha sido mi caso. Entender lo que Dios quiere para nosotros es vital para poder ubicarse. Pero ¿sabes lo que se necesita como cosa primera? Es darnos cuenta de que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Tengo que escucharlo a Él a través de su palabra. Tengo que dejar de pensar como aprendí desde pequeño o como a lo mejor entiendo que las cosas son. Tengo que darle a Dios la oportunidad de explicarme qué es lo que tengo que hacer. Dios dice en su palabra, voy a leer solamente un versículo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios mira al hombre y le dice, tú tienes un problema muy serio, que es el pecado, y tienes que resolverlo si quieres venir al cielo conmigo. Si quieres tener un lugar en la presencia mía, tienes que resolver este problema del pecado mientras estás con vida, porque el resultado del pecado es la muerte y eso es separación del hombre y Dios. Grábatelo.
No depende de ti, no depende de mí el enviar a alguien al cielo. Depende de cada persona lo que hace con su vida, lo que hace con el Hijo de Dios. En el mundo, he escuchado a una persona decir hoy día en la mañana, hay pecadores limpios que han limpiado su pecado y pecadores que aún no lo han limpiado. Hay hombres importantes y hombres a lo mejor más irrelevantes, que saben mucho y que saben poco, pecadores todos, pero algunos han ido al Señor Jesucristo y han pedido perdón por sus pecados y le han dicho a Dios, perdóname, porque entiendo que el que murió ahí murió por mí. El que en él cree no es condenado. Y mira lo que dice, el que no cree ya ha sido condenado. Para ser condenado no tienes que hacer nada. Sigue tu vida como vas. Pero si quieres evitar esa condenación, que es lo que Dios también desea, entonces tienes que confiar de todo corazón en el Hijo de Dios y tienes que entregarle las riendas de tu vida. Tienes que vivir para Él, tienes que buscar saber lo que dice, lo que quiere. Tienes que cambiar. Bueno, Él te va a cambiar, pero tú tienes que estar dispuesto. Y la única manera de estar dispuesto es que Él sea el Señor, el que manda. En este día triste, sábado, las personas estaban desilusionadas porque no entendían el plan de Dios. En la voluntad de Él, mañana vamos a ver que las cosas cambiaron tremendamente cuando se dieron cuenta que el Señor venció a la muerte. Hoy día sábado estaban tristes, pero ¿sabes qué? Estaban esperando el momento para ir a rendirle el último tributo a su Señor, que era llevar esas especies aromáticas para ungir su cuerpo. Le amaban y estaban tristes por eso, pero no entendían el plan de Dios. Que no te pase, que tú puedas entender el plan de Dios y que creas en el Señor Jesucristo con todo tu corazón y Él te va a recibir como hijo en su familia y vas a tener un hogar en los cielos. El Señor te bendiga. Hazlo hoy.